En esta ocasión vamos a aprender una poderosa apertura con piezas negras, una defensa, sencilla de jugar y a la vez universal. Universal contra muchas aperturas de peón de dama. Incluso esto viene de una configuración donde originalmente se juega con peón de rey, pero hoy nos vamos a concentrar cuando las blancas juegan con su peón D4. Y con las negras vamos a utilizar esta apertura que nos va a servir incluso para luchar contra el sistema Londres. Esto empieza con D4, D6, C4, caballo F6, caballo C3, C6. Mucha atención que aquí, más que a los movimientos en particular, en los movimientos concretos, más que a eso nos vamos a concentrar en el sistema, en la configuración que vamos a crear con las piezas negras. Vamos a mirar en un comienzo como un borrador de lo que sucede acá. Las blancas siguen con E4 y nosotros jugamos dama A5. Un borrador con el que vamos a tener una idea inicial de en qué consiste nuestro plan con negras y luego con varios ejemplos vamos a ir entendiendo cuáles son todas las ideas. Aquí jugamos dama A5 y con esto ya tenemos dos objetivos en mente. Primero, clavamos el caballo de C3, con lo cual se crea la amenaza de caballo por E4. Esta amenaza es suficiente para ganarle a muchos porque muchos pasan por alto esto, pero más que esto, nuestra idea principal es después de dama A5 jugar E5, que es un movimiento clave de nuestro plan. Entonces, a partir de esta posición vamos a ver cómo reaccionan las blancas y con base en eso vamos a ir desarrollando nuestro plan. Uno de los movimientos más comúnmente jugados sería alfil D2, con el que las blancas buscarían neutralizar la clavada de nuestra dama, así ya defienden nuevamente el peón E4, y con lo que además buscarían crear algún ataque por acá descubierto contra nuestra dama. En este caso nosotros ya podríamos jugar E5 de todas formas, pero es más recomendable jugar aquí dama C7, una casilla desde donde la dama a la vez también respalda el avance E5 que es parte de nuestro plan. Es cierto que hemos perdido un tiempo yendo con la dama a A5 y luego aquí a C7, pero el movimiento que hicieron las blancas en contra de este alfil D2 tampoco es bueno. Este alfil frena el movimiento de la dama, por ejemplo, entonces por ese lado estamos bien. Pongamos atención en especial al plan de las negras. Aquí digamos que las blancas juegan caballo F3, nosotros ya tenemos suficiente para jugar E5. Y este movimiento es clave y aquí tenemos la configuración que estábamos buscando. La configuración consiste en un peón en E5, un peón en D6 y un peón en C6. Tres peones que crean una barrera defensiva muy importante para contrarrestar el avance de las blancas, ya que las blancas tienen un poco más de espacio. Especial atención hay que ponerle a nuestro peón que tenemos en C6 que impide que las blancas salten con alguna pieza aquí como puede ser su caballo. Esta posición es evaluada por la computadora como superior para las blancas, pero en la práctica los jugadores de nivel intermedio o principiante no van a saber aprovechar esa ventaja de las blancas porque requiere una comprensión posicional que la mayoría no tiene. Y por cierto, si tú quieres tener esa comprensión posicional debes estudiar la clase maestra de la que te dejamos enlace por acá. Bueno, formas de reaccionar de las blancas a esto. Vamos a examinar aquí dos. Empecemos por D por E5, que es totalmente equivocado, donde después de D por E5 lo que se consigue es que las negras puedan recuperar algo de espacio, recuperando movilidad para mover el alfil de casillas oscuras. Además, cuando las blancas no han tomado aquí, tienen un muy buen centro de peones, pero cuando ya toman en E5, ese centro se desarma. Digamos que ahora las blancas siguen con alfil E2. Vamos a ver, fijémonos no tanto en los movimientos concretos, sino en los planes, que aquí vamos a ver una idea de los planes, y esto lo vamos a ir viendo de mejor forma en cada variante. Aquí sigue alfil E2 y nosotros ya podríamos jugar alfil E7 y enrocar, pero también pensando en desarrollar nuestras piezas del flanco de dama, jugamos alfil G4. Y este movimiento tiene una característica especial. Mucha atención a esto que es parte de nuestro plan. Nosotros, cuando las blancas han intercambiado en E5, nos han dejado la casilla D4. Y esta casilla la podemos usar con una pieza, por ejemplo llevando nuestro alfil a D4, o con el caballo.
podemos llevarlo allí. Entonces, como parte de ese plan, debemos eliminar este caballo, que es el defensor natural de esa casilla, el caballo F3. Así por eso jugamos alfil G4. Y vamos a ver cómo las blancas no tienen ni idea de qué está ocurriendo aquí y facilitan nuestros planes. Seguimos con enroque, seguimos con caballo BD7, el caballo va hacia D4. Si las blancas juegan H3, que es normal que lo hagan, pero muy equivocado, queriendo expulsar nuestro alfil, lo único que hacen es animarnos a tomar en F3, cosa que ya queremos hacer. Después de alfil por F3, seguimos con alfil E7. Todos los movimientos de las negras son muy sencillos. Y aquí, por ejemplo, las blancas hacen un movimiento como alfil G5 que también es equivocado, no hace nada porque nuestro caballo de F6 está muy bien protegido y además no pueden usar la casilla D5 gracias a nuestro peón en C6. Así que nosotros tenemos todo muy bien controlado y las blancas están jugando a nada. H6 jugaríamos, expulsamos el alfil que va a H4 y luego enrocamos. Y así, de forma lenta pero segura, estamos superando poco a poco a las blancas. Las blancas no tienen un plan, no entienden qué está pasando y no saben qué hacer, mientras tanto nosotros tenemos un plan muy sencillo. Una muestra de lo que podemos conseguir con este plan es que si ahora las blancas juegan con dama C2, las blancas hacen movimientos todos que son muy normales pero que no corresponden con la posición. Nosotros jugamos caballo C5 y ya sabemos que este caballo va a D4. Y, por ejemplo, las blancas aquí pueden jugar B4, otro movimiento que es un error porque nos anima a hacer lo que ya queremos hacer, caballo E6. Y como resultado tenemos que caballo D4 va a ser muy fuerte porque va a atacar alfil y dama. Va a quedar difícil para las blancas proteger esos dos puntos. Vamos a poner una torre sobre la columna D. Y ahora con el avance B4 incluso este peón se ha hecho débil. Y así con todo esto, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Ahora veamos otra reacción de las blancas. Examinemos la misma variante de alfil D2, pero repasemos rápidamente los movimientos. D4, D6, C4, caballo F6, caballo C3, C6, E4 y dama A5. Tengamos en cuenta aprender más la configuración más que los movimientos concretamente. Las blancas juegan alfil D2, como decíamos acá, creando un ataque velado sobre nuestra dama. Entonces, buen momento para ir a C7 con la dama, caballo F3 y E5. Hace un momento vimos que si las blancas toman en E5, lo están haciendo muy mal. Y entonces veamos qué pasa cuando juegan D5. Con esto vamos a ver otras de las ideas de nuestro plan. En este caso, ¿qué hacemos con las negras? Simplemente vamos a desarrollarnos de forma normal. Jugamos alfil E7. Se juega alfil E2 de las blancas, enroque y enroque. Como se ve, nada del otro mundo, movimientos normales de desarrollo. Ahora tenemos que desarrollar las piezas del flanco de dama. Y si moviéramos el caballo a D7 dejaríamos encerrado el alfil, entonces mejor lo movemos a G4 antes. Y ahora, luego vamos a después a mover el caballo y ahora digamos que las blancas juegan H3. En este caso, aquí mucha atención porque aquí es donde ha cambiado algo con el avance que hicieron las blancas a D5 en lugar de tomar en E5. Algo ha cambiado y es que nosotros ya no podemos llevar nuestro caballo a D4. Porque este caballo pasaba por la casilla E6 y esta casilla ahora es controlada por las blancas, por un peón. Entonces, en ese sentido, no tiene sentido que tomemos con nuestro alfil en F3. Por lo tanto, es mejor aquí retroceder con el alfil a H5. Y ahora sí vamos a jugar caballo D7 y a terminar con nuestro desarrollo. ¿Cómo reaccionan las blancas? El jugador con las blancas queriendo atacar va a querer hacer cualquier cosa para inventarse algún ataque y aquí por ejemplo juega caballo H2 queriendo deshacerse de nuestro alfil, intercambiar algo, hacer alguna cosa aparentemente activa. En este caso nosotros no intercambiamos, jugamos alfil G6 y con esto tenemos dos piezas atacando al peón E4. Las blancas lo defienden con alfil D3 y ahora jugamos caballo B D7 donde se amenaza a jugar a C5 para atacar al alfil y atacar por tercera vez al peón. Esto es lo que puede pasar y es una forma muy fácil de jugar para nosotros y las blancas pueden perder fácilmente un peón aquí si no ven bien cómo continuar. Es otra de las muestras de cómo puede avanzar el plan con las piezas negras. Sigamos viendo para entender qué ideas tenemos a la mano.
Ahora entramos aquí ya de una vez en la posición clave, donde acabamos de jugar dama A5 y amenazamos con jugar o pretendemos jugar E5, parte de nuestro plan. Ya debemos ser capaces de reconocer la configuración que nos interesa. Peones en D6, en C6 y con uno que va a estar en E5. Vayamos entendiendo eso muy bien. Hace un momento veíamos la variante de alfil D2 y las posibles continuaciones de las blancas. Ahora veamos alfil D3, que es otro movimiento aceptable con el que las blancas defienden el peón en E4, que estaba amenazado gracias a la clavada sobre el caballo en C3. En este caso, no tenemos por qué retirar la dama, simplemente jugamos directamente E5 y ahí ya va nuestro plan en marcha. De esta manera creamos esa barrera de peones que nos interesa, barrera con la que ya podemos estar tranquilos porque ya las blancas no van a poder entrar fácilmente en nuestro territorio y vamos a poder jugar normal con lo que queremos. Al igual que en la variante anterior, si las blancas toman en E5, esto es un error posicional para las blancas porque después de D por E5 lo único que se consigue es que las negras recuperen algo de espacio y ahora tengan movilidad para su alfil de casillas oscuras. Además se abre la columna D donde vamos a poder poner una torre y vamos a presionar a las blancas. Así que esto es malo para las blancas, pero muchas veces lo hacen. Si aquí mejor juegan D5, que es más apropiado, en este caso con las negras nosotros vamos a hacer nuestra maniobra de caballo, que en este caso va a ser hasta C5, no va a ser hasta D4, pero sí hasta C5. Y entonces empezamos por ejemplo con caballo D7. Después digamos que las blancas juegan caballo G2, jugamos ya caballo C5. Y así le apuntamos al alfil en D3 y también al peón en E4, que también está atacado por nuestro caballo F6 y cuyo caballo en C3 no tiene posibilidad de defender porque lo tenemos clavado. En muchos casos ese peón se va a perder, pasa en muchas variantes. Si las blancas juegan aquí, por ejemplo, alfil C2, salvando su alfil, tenemos para ganarnos el peón inmediatamente. Jugamos caballo por E4, donde este caballo no defiende nada, entonces después de alfil por E4 sigue caballo por E4 y nos hemos ganado un peón porque este caballo no se puede mover. Es uno de los ejemplos de lo que puede pasar con esta variante. Y antes de ver cómo usar esta configuración para luchar con el sistema Londres, veamos aquí otra variante de esto mismo. Digamos que las blancas no juegan alfil C2 porque pues esa variante anterior se perdía fácilmente el peón. Supongamos que aquí enrocan. En este caso, este caballo y el alfil sí defienden al peón, o sea que ahí ya no podemos tomar ese peón, pero en este caso podemos tomar el alfil, caballo por D3, sigue dama por D3, y lo que vamos a ver es cómo podemos seguir desarrollándonos de forma normal. No necesitamos hacer nada extraño, porque ya tenemos nuestra barrera de peones, ojo a eso, siempre tengamos en cuenta eso es lo importante de esta apertura. Jugamos alfil E7 y supongamos que las blancas juegan de la forma más agresiva con F4, donde nos amenazan tomar en E5, donde nosotros tendríamos que retomar con el peón y donde posiblemente nos podrían avanzar este otro peón. En ese caso resulta que no nos preocupamos por eso, simplemente enrocamos y después de F por E5 hacemos D por E5. ¿Y qué hacen las blancas? La opción que pensábamos de avanzar el peón parece muy fuerte, pero en realidad no lo es porque jugamos dama C5 y con esto atacamos por segunda vez al peón y lo que hacemos es ganarnos un peón ahí. Así que esto no tiene en realidad ningún peligro. Otra cosa que pueden hacer aquí las blancas es alfil G5, que también parece un poco fuerte al comienzo, pero que no tiene nada de extraño y que en cambio se resuelve con un tema táctico que te invito a encontrar. Este es el ejercicio de esta lección. Observa con atención qué ves a favor de las negras. No es que estemos dando jaque mate ni mucho menos, pero sí podemos hacer un movimiento con el que sacamos aquí ya una ventaja. Y ahora pasemos a ver cómo usar nuestro sistema contra el sistema Londres. Hemos dejado lo mejor para el final. Si hay un caso donde esta defensa de las negras, que se le llama defensa checa, donde si hay un caso donde funciona muy bien es contra el sistema Londres. Una de las aperturas más molestas porque la gente se acostumbra a jugar eso y no juega nada más. Y si no sabemos cómo combatirlo, nos va a aburrir al extremo. D4, D6, alfil F4, planteando el sistema Londres. Caballo F6,
Caballo F3, hasta ahí todo normal. C6, observemos nuestros movimientos clave. D6, C6. E3 de las blancas. Y ahora nosotros queremos jugar E5, pero las blancas lo defienden ahí, defienden ese punto con 3 piezas. Entonces necesitamos darle más soporte. Jugamos caballo BD7. Y ahora, usualmente las blancas jugarían alfil D3 porque juegan los movimientos típicos del sistema Londres. Y nos falta, tenemos 2 controlando aquí E5, pero nos falta uno más. Para eso tenemos dama A5, el movimiento también clave. Este movimiento que se da con jaque, o sea con ganancia de tiempo, para jugar luego E5. Y aquí vamos a examinar 2 respuestas y en ese caso 2 formas como sacamos ventaja. Las blancas van a cubrirse por ejemplo con C3, un movimiento típico del sistema Londres, y nosotros jugamos E5, donde ganamos tiempo atacando al alfil y con eso ganamos tiempo para avanzar en el centro y veamos qué pasa. Después de D por E5 y D por E5 atacamos al alfil y luego de que este alfil se vaya, por ejemplo a G3, a G5, no importa dónde, digamos G5, siguiente movimiento jugamos E4 y de repente este peón ha llegado tan rápido hasta allí que está atacando 2 piezas simultáneamente. Las blancas no pueden salvar estas 2 piezas y van a perder alguna. E incluso, como este caballo le da soporte al alfil de G5, si se mueve podría perderse porque también lo tenemos atacado con la dama. Como vemos es una forma sorpresiva como podemos ganar contra el sistema Londres. Y veamos una variante de esto. Después de D4, D6, alfil F4, caballo F6, caballo F3, C6, observemos siempre la configuración de las piezas negras. E3, caballo BD7. Recordemos que caballo BD7 se juega para poder hacer el avance E5, que es el que nos interesa. Alfil D3 de las blancas y dama A5 dando jaque, donde estamos ganando un tiempo para a la vez dar soporte al mismo avance E5, que es nuestro plan. En este caso vimos que si las blancas se cubren con C3, ya nos ganamos una pieza ahí, pero si se cubren con caballo BD2, sucede exactamente lo mismo. Jugamos E5, ganamos tiempo atacando al alfil, para luego de D por E5 y D por E5, que luego de que el alfil se mueva, a G5, a G3, a cualquier lado, jugamos E4 y nuevamente estamos atacando a las 2 piezas menores y el caballo que está en D2 no sirve para nada no sirve para responder contra esto porque está clavado por nuestra dama. De la misma manera nos ganamos una de esas piezas, por ejemplo, alfil por E4, caballo por E4, nos ganamos una pieza, el caballo en D2 está clavado. Y con esto sencillamente ganamos la partida. Por supuesto que las blancas podrían jugar de otra forma para evitar este desastre. Pero la ventaja de usar esta defensa con las negras contra el sistema Londres es que la gente que juega el sistema Londres por lo general tiene creatividad cero. Siempre van a hacer los mismos movimientos porque están acostumbrados a hacer los mismos movimientos y los van a hacer mecánicamente y por lo tanto va a ser muy normal o muy común que con esta defensa podamos vencerlos. Por otro lado, si quieres mejorar tu comprensión posicional, una comprensión que nos va a servir mucho para esta apertura, comprender esas cosas estratégicas que no todo el mundo entiende, deberías estudiar la clase maestra.